Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy nos metemos de lleno en ese cruce entre fútbol y tecnología. Vamos a ver cómo las redes sociales, esto que usamos todos los días, están cambiando el día a día de los entrenadores. Tenemos como guía un análisis, la verdad es que muy interesante, de la newsletter Método Fútbol. No son 90 minutos. Y plantea una pregunta que da que pensar. ¿Las redes, influencia positiva o, bueno, una distracción más? A ver, el punto de partida yo creo que está claro. Las redes sociales tienen un potencial enorme, ¿no? Han abierto la puerta a un montón de conocimiento, conectas con gente de todo el mundo, encuentras recursos. Vamos, hace unos años esto era impensable. El propio análisis lo dice. Pero claro, como todo lo que es potente, pues tiene su lado B. Pueden ser un pozo sin fondo de tiempo o generar mucho ruido, mucha confusión si no vas con cuidado, vamos. Exacto. Y esa es un poco la misión de hoy, ¿no? Intentar desenredar esa madeja. Queremos ver cómo un entrenador o una entrenadora puede sacar lo bueno de las redes, el aprendizaje, la inspiración, pero sin caer en las trampas. ¿Las trampas cómo? Pues la sobreinformación, ¿sabes? Eso de sentirte ahogada por miles de vídeos, de posts, la infoxicación que dicen, o esa tentación, que es muy fuerte, de copiar lo que está de moda, sin pensar si te sirve a ti, en tu equipo, en tu realidad. Se trata de eso, de ver cómo navegar este mar digital para mejorar de verdad, no solo para coleccionar ejercicios como si fueran, no sé, cromos. Entendido. Pues al agua. Empecemos por lo bueno, por el lado brillante. Es verdad que hoy un entrenador coge el móvil y tiene acceso, a una barbaridad de información al instante. Ves un ejercicio del City casi en directo, lees análisis tácticos del Girona que te dejan loco, descubres cómo trabajan en Australia. Todo ahí, a un clic. Suena genial, pero aprender por tu cuenta, ¿no? El paraíso. Suena bien, sí. Y en parte lo es. Es una ventana al mundo increíble, eso sin duda. Pero el análisis este que comentamos pone el dedo en la llaga. Dice que tanta abundancia no siempre significa aprender más o mejor, a menudo es al revés. ¿Cómo que al revés? Pues que te saturas. Demasiada información, te bloquea, te cuesta concentrarte y acabas o sin saber qué hacer o peor, confundido sobre qué es lo importante para tu equipo, para tus jugadores. Las redes, además, premian lo visual, lo llamativo, lo nuevo. Pero, a ver, ese ejercicio tan chulo de Instagram, ¿de verdad es útil? ¿Sirve para la edad de mis chicos? ¿Para su nivel? ¿Para lo que yo quiero enseñarles? ¿Tengo tiempo? ¿Tengo medios? Ahí, ahí está el filtro importante. Es un punto clave, sí. Nos quedamos con lo brillante, con el envoltorio, y no miramos dentro. Porque lo que le funciona a un equipo profesional, con jugadores top, con medios, pues rara vez lo puedes llevar tal cual a un equipo de barrio o a niños que están empezando. Totalmente. Es que es casi, imagínate que te dan los planos de un Fórmula 1 y tú piensas que puedes hacer algo parecido con piezas de un coche viejo y 4 herramientas. Hombre, no. Pero el resultado, mm, un desastre. Y frustrante para todos. Te falta la base, los recursos, el contexto, todo. La analogía del coche es buena, sí. Y nos lleva directos al siguiente tema del análisis. La tentación de imitar. ¿Ves ese vídeo viral, sabes? Una salida de balón súper compleja, una presión coordinadísima, y te entra el gusanillo. Esto lo hago yo con mi equipo. El texto lo llama la moda de copiar al equipo de moda. Es casi un reflejo, ¿no? Vemos algo que funciona y queremos copiarlo. Es muy humano, ¿sí? Buscar modelos de éxito y querer imitarlos es natural. Aprendemos así en muchas cosas. Pero la reflexión que hace el material es crucial. Advierte del peligro de copiar sin entender Sin entender qué exactamente. el por qué funciona eso en su sitio original y el cómo se conecta con todo lo demás. Detrás de esos modelos que vemos, como el City o el Girona, hay años de trabajo, una filosofía, jugadores específicos, un contexto. Copiar solo lo que se ve por encima es como ignorar el 90% del iceberg. Y el riesgo, sobre todo si trabajas con chavales en formación, no es solo que no funcione, es que puede ser malo, ¿no? Exacto. Ahí está el kit, sobre todo en fútbol base. El objetivo principal ahí no es hacer lo mismo que los profesionales, Claro. es poner las bases. El control, el pase, decidir bien, entender el juego. Lo básico.
Si intentas meter un ejercicio súper específico de Guardiola, pensado para cracks mundiales, a niños de 10 años que aún pelean con el control, pues es que generas una frustración enorme. En el entrenador y en los niños, me imagino. Sobre todo en los niños, que se sienten agobiados, que no les sale, que piensan que no valen. Entiendo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Ignoramos lo que hacen los mejores? ¿Nos encerramos en lo nuestro? Son un poco limitado también. No, no, para nada. El análisis no dice eso. No es cerrar los ojos. Al contrario, hay que mirar. Hay que estudiar lo que hacen los buenos. La clave es el cómo lo miras. No es descartar, es analizar. Con ojo crítico. ¿Vale? Preguntarte, ¿por qué juegan así? ¿Qué ideas hay debajo de ese ejercicio, de ese modelo? Y cuando empiezas a entender eso, viene la pregunta importante. ¿Cómo puedo yo adaptar la idea, la esencia, no la copia exacta, a mi gente, a mis jugadores con lo que saben hacer ahora, a mis objetivos, que no son los de la élite, a mis medios? Es desmontar, entender y adaptar, con creatividad. Pasar de copiar a traducir, digamos. Eso es. Ser un traductor inteligente. Adaptar, no calcar. Ahí está la gracia. Es muy curiosa. El lenguaje. Parece que hay una tendencia, quizá por ver análisis muy técnicos en redes o por tanto curso online, de que algunos entrenadores, incluso con niños muy pequeños, usan una jerga súper técnica, muy pro, buscando sonar más, no sé, más serios, más entendidos. Sí, sí, sí. Es un punto muy bueno. Y en análisis lo trata bien. Puede ser un tiro en el pie. El texto lo dice claro. Hablarle a un niño de 8 o 10 años de generar ventajas atrayendo al rival para liberar espacio interior. Uf, O del tercer hombre todo el rato. O de los internalos interlineales. suena muy bien, pero Pero no ayuda. Lo más probable es que lo confundas, le generes ansiedad o directamente desconecte. porque no entienden el papa, básicamente. Exacto. En fútbol base, y yo diría que mucho fútbol amateur también, la claridad es oro, la sencillez. El jugador tiene que entender fácil y rápido qué quieres de él. Consignas claras, prácticas, sobre cosas concretas. No necesita un discurso táctico que ni él ni a veces ni el propio entrenador entiende del todo. La calidad de un entrenador no se mide por lo rimbombante de sus palabras, sino por si su equipo entiende y hace lo que pide. A veces esa presión por parecer moderno, que viene mucho de lo que ves online, te hace olvidar lo básico de enseñar. O sea que volvemos al menos es más. Un lenguaje sencillo, directo, con ejemplos. Probablemente funciona mucho mejor y enseña más que soltar tecnicismos para impresionar al de fuera. Sin duda, comunicar bien es clave para un entrenador, y adaptar el mensaje a quien te escucha es la esencia. Usar jerga entre colegas, vale, pero soltarla sin filtro a jugadores en formación es un error muy común. Haciendo un poco de resumen de todo esto, la conclusión no es decir fuera redes sociales, no. No es proponer un apagón digital. El potencial sigue ahí. Por supuesto que no. El análisis no va contra la herramienta, sino contra cómo la usamos a veces. Sería absurdo negar el valor que tienen. Lo que pide es un cambio de chip. ¿En qué sentido? Pasar de ser un consumidor pasivo, que se traga todo, a ser un observador activo, reflexivo, selectivo, desarrollar esa capacidad de filtrar el ruido, de mirar con intención, de preguntarte, ¿esto me sirve? ¿Por qué? ¿Cómo lo adapto? Y sobre todo, conectar esas ideas de fuera con tu propia realidad. Y esa conexión con la realidad nos lleva a la autenticidad. Parece una palabra clave en todo esto. Totalmente. Porque cada entrenador tiene su mundo, sus jugadores concretos, su club, su entorno. No hay fórmulas mágicas que valgan para todos copiando y pegando. Intentar ser una fotocopia de Guardiola o de Klopp o del que esté de moda es un camino que no lleva a ninguna parte. Lo que sí es universal, y el análisis lo subraya mucho, es ser auténtico. Ser auténtico como ese entrenador que dedica tiempo a conocer a sus jugadores, que decide pensando en ellos, que se pregunta por qué hace las cosas, que coge ideas de fuera pero las pasa por su filtro y las adapta a su manera. Exactamente eso. Ese entrenador, el que piensa por sí mismo, el que filtra, el que cuestiona, el que adapta con criterio, siempre va a estar por delante del que solo repite como un loro lo que vio en un vídeo o leyó en Twitter. Como dice el texto casi al final, lo que tú transmites de verdad, tus ideas, tus valores, tu forma de ser, ¿es lo que tus jugadores van a pillar? Si el entrenador es auténtico, reflexivo, crítico, pues fomentará eso en su equipo.
La frase final del extracto lo clava. Es un gran consejo. Inspírate, no imites. Ahí está todo. Me parece una conclusión potente, sí, y necesaria hoy en día con tanta información por todas partes. Entonces, si tuviéramos que sacar la idea principal, sería que el reto hoy no es tanto acumular más y más datos, porque información hay de sobra, nos desborda, sino aprender a gestionarla bien, a filtrar, a saber qué es importante y qué no, a conectar ideas. En resumen, aprender a aprender mejor, no solo acumular más. Usar las redes como lo que son, una ventana enorme al fútbol, una fuente de inspiración brutal, pero siempre con las gafas puestas, las de la crítica y las de la adaptación. Has dado en el clavo. La clave es eso, ser selectivo con lo que consumes. Hacerte preguntas siempre. ¿Esto me vale? ¿Cómo lo uso yo? Tener la valentía de adaptar las ideas a tu rollo, a tu contexto. Y sobre todo, ser fiel a ti misma, a ti mismo. Ser auténtico, con tus ideas, con tu estilo y, lo más importante, con los jugadores que tienes delante. Porque esa mezcla de autenticidad y adaptación inteligente es lo que de verdad mejora las cosas en el campo y lo que ayuda a formar mejor a los futbolistas a largo plazo. Y ya para cerrar, dejamos una idea en el aire, algo que va un poco más allá de lo que dice el análisis, pero que surge de esta charla. Hemos hablado mucho de cómo consumir información de forma crítica, vale. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Cómo podría un entrenador usar las redes no solo para recibir, sino para construir algo? Pienso en, no sé, crear pequeñas comunidades online, con otros entrenadores cercanos, con intereses parecidos, donde se comparta no solo el vídeo chulo, sino, oye, he intentado adaptar esto y me ha pasado esto. ¿Sabes? Compartir la experiencia de adaptar. Interesante. ¿Podrían las redes ser un sitio para compartir tu propia autenticidad y fomentar esa cultura de adaptar con crítica? En lugar de ser solo un escaparate de modas para copiar. Usar la herramienta para reforzar quién eres tú y tu entorno, en vez de diluirte en la marea global. Es una vuelta de tuerca que puede abrir caminos nuevos para usar estas plataformas de forma más profunda, ¿no? Ahí lo dejamos, para seguir pensando.